Segunda reunión de transición. Yamatei y Arévalo analizan 53 dependencias con la presencia de la OEA. Esquipulas, el punto de encuentro de la crisis migratoria venezolana hacia Estados Unidos. Testimonios desgarradores de quienes huyen de la violencia y la pobreza en su país. Tratado de Libre Comercio Guatemala-Corea del Sur, más de 18.000 productos incluidos, meta de firma a finales de año. En riesgo de desaparecer, el Itzá, lengua maya con solo 37 hablantes en Guatemala, descubre la lucha por la perseveración lingüística en Petén en nuestro reportaje especial. Sean todos bienvenidos a la emisión estelar de Noticiero Guatevisión de este lunes 11 de septiembre, un día cargado de mucha información, así que vamos a arrancar de inmediato con temas de interés nacional. En un acto en el Palacio Nacional se llevó a cabo la segunda reunión de transición entre el presidente de la República, Alejandro Yamatei, y el presidente electo, Bernardo Arévalo, durante la cual se entregó información de al menos 53 dependencias. Además, por segunda vez estuvo presente el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro. Alrededor de 3 horas duró la segunda reunión de transición entre el gobierno saliente y el equipo del binomio presidencial electo, quien recibió 53 cajas con información administrativa de igual número de dependencias entre ministerios, secretarías y otras entidades. Del lado izquierdo se ubicaron los ministros e integrantes del gobierno actual y del lado derecho el equipo de transición del binomio presidencial electo. Todos estaban bajo el escenario principal donde se encontraban el presidente electo Bernardo Arévalo, el presidente Alejandro Yamatei y el secretario general de la OEA, Luis Almagro, quien se encuentra verificando el proceso de transición derivado de los ataques contra el partido Movimiento Semilla. Por eso es fundamental que este proceso de transición, que culminará el 14 de enero con la transmisión del mando del presidente Yamatei al presidente electo Bernardo Arévalo, no sea empañado por nadie ni por nada. A partir de la recepción de los documentos, ahora corresponde el análisis por parte del equipo de transición. Tenemos programado, la verificación inicia mañana, ¿verdad? Entonces revisarán los diferentes documentos y tenemos programada realizar con cierta frecuencia una conferencia de prensa como esta para darles a conocer esos detalles. A pesar de que se han llevado a cabo 2 reuniones de transición, según el presidente electo, han realizado algunos cambios en la planificación, principalmente en lo que respecta a las visitas a las autoridades locales como alcaldes debido a problemas de agenda que hacen imposible acompañar estas giras. Nosotros hemos hecho una serie de comentarios que ya fueron enviados a la metodología propuesta por el presidente de la República, donde hemos introducido modificaciones, una de las cuales es alrededor de esas, lo que se llamaban giras presidenciales, donde nosotros hemos indicado que la programación que nosotros tenemos, la planificación de trabajo de nuestro lado nos impedirá participar en las giras presidenciales por el territorio nacional. Y hay una serie de medidas que nosotros estamos tomando para entrar en contacto con los señores alcaldes y con otras autoridades de carácter local. Mientras tanto, el Ejecutivo convocó a una conferencia de prensa para este martes con el fin de ofrecer detalles de la segunda reunión de transición que se realizó este lunes. Con imágenes de Elmer Vargas, Juan Diego González y María René Gaitán, informó para Noticiero Guatevisión, Henry Montenegro. Uno de los aspectos que llamó la atención de la segunda reunión de transición fue la presencia de algunos rostros conocidos del equipo del binomio presidencial electo, quienes recibieron las cajas con información de los ministerios. No obstante, el presidente electo descarta que estos nombres sean quienes integren el gabinete del próximo gobierno.
Algunos rostros son conocidos, otros no tanto. Sin embargo, todos forman parte del equipo general de transición del gobierno electo. Cada uno pasó a recibir las cajas de parte de los ministros, secretarios y jefes de distintas dependencias del Ejecutivo. Sin embargo, el equipo de transición asegura que no necesariamente se trata de quienes se encargarán durante el gobierno de los ministerios. En el caso de la documentación del Ministerio de Gobernación, fue recibida por el exministro de la cartera, Francisco Jiménez, quien fue jefe de este ministerio durante parte del gobierno del expresidente Álvaro Colón. Mientras tanto, en el caso de las cajas del Ministerio de Finanzas Públicas, fueron recibidas por el diputado electo Jonathan Mencos, a quien se le ha asociado para dirigir dicha cartera. Mencos además fue designado por la vicepresidenta electa Karen Herrera para acudir a la Comisión de Finanzas para la discusión del proyecto de presupuesto para el 2024. A nivel de las secretarías también se entregó documentación y una de las que representa mayor cercanía con el presidente de turno es el secretario privado, quien maneja parte de su agenda. En el acto, la documentación de esta secretaría fue entregada al secretario en funciones del partido Semilla, Abelardo Pinto, mientras que la Cancillería entregó las cajas a Carlos Ramiro Martínez, quien se encarga dentro del plan de gobierno de los temas internacionales. Por su parte, el asesor de la bancada, Cristian Espinosa, recibió la documentación del Ministerio de Energía y Minas. En tanto, la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia entregó su documentación a Lourdes Hércules. En el caso de Ismael Cifuentes, militar retirado, recibió la documentación del Ministerio de la Defensa y de las AAS. Sin embargo, el presidente electo señala que el haber recibido la documentación de los ministerios no convierte a estas personas en los encargados de las carteras. A nivel del gobierno electo no se han dado detalles de quiénes podrían dirigir los ministerios. Lo que usted vio fue el equipo general de transición que coordina la señora vicepresidenta. Y como habrá visto, hubo distintas personas recibiendo distintos paquetes de información. Varios de ellos recibieron varios paquetes de información, de manera que no se puede inferir si son de gabinete y quiénes son y en qué ministerios. Con imágenes de Elmer Vargas, Juan Diego González y María René Gaitán, informó para Noticiero Guatevisión, Henry Montenegro. Bueno, y en este sentido el presidente electo Bernardo Arévalo aprovechó su discurso en la segunda reunión de transición para señalar que este proceso es necesario, pero también lo es que cese la persecución política en su contra por parte de las entidades del sector judicial. Y este es un elemento central para poder cumplir como Estado, como instituciones, con ese mandato soberano que ha sido otorgado el 25 de junio y el 20 de agosto. No es el único, desafortunadamente. Es necesario que además de este proceso que estamos llevando a cabo y que estamos iniciando en buen augurio en esta tarde, cese la persecución judicial y la intimidación que se ejerce desde instituciones del sector justicia en contra de nuestro partido y de los funcionarios que han sido electos por el pueblo de Guatemala. Por su parte, el presidente de la República, Alejandro Yamatei, lanzó el siguiente mensaje sobre la toma de posesión de Arévalo, que debe llevarse a cabo el próximo 14 de enero. Yo invité al secretario general de la OEA y don Bernardo Arévalo me secundó. ¿Por qué? Porque había dudas o podía haber dudas de que nosotros quisiéramos entregar. ¿Se recuerdan? No iba a haber primera vuelta, iba a haber golpe de Estado. Después que no se iban a respetar los resultados de la primera vuelta, se respetaron. Después que no iba a haber segunda vuelta, hubo segunda vuelta. Y después que no iba a haber transición, hay transición. Y después que no va a haber toma el 14 de enero, yo hoy, no como presidente, sino como jefe de Estado, le digo que usted, todos los alcaldes electos y todos los diputados electos van a tomar posesión el 14 de enero. Así debe ser. Nada ni nadie se puede ir en contra de la expresión popular soberana de la gente. A propósito de esta información, en una asamblea, 50 organizaciones de la sociedad civil de 6 departamentos del occidente declararon persona non grata a Consuelo Porras, Rafael Curruchiche, Shirley Rivera y otros funcionarios públicos.
La multisectorial de Occidente, formada por organizaciones civiles de la región, se reunió para discutir la actual crisis política, la transición presidencial y las acciones del Ministerio Público contra el partido Movimiento Semilla, además de la persecución a periodistas y activistas sociales. Hubo representación de asociaciones y colectivos de Quiché, San Marcos, Quetzaltenango y Totonicapán. La moción para declarar persona non grata a los fiscales Consuelo Porras, Rafael Curuchiche, Cintia Monterroso y otros líderes políticos fue aprobada por unanimidad. La plataforma ciudadana no descartó realizar protestas pacíficas en los departamentos del occidente del país. Mientras tanto, la Junta Electoral Departamental de Quiché, acompañada de una magistrada del Tribunal Supremo Electoral, entregó las acreditaciones como alcaldes y corporaciones municipales a los representantes de 21 municipios del departamento. La mayoría asumirá por primera vez como jefe edil en sus municipios. 16 de 21 alcaldes de Quiché asumirán como nuevos jefes ediles. Únicamente 5 lograron su reelección. Todos fueron acreditados como nuevas autoridades municipales de sus municipios. En relación a los consejos municipales, llega un extesorero, un supervisor regional de Covial, además de otros exfuncionarios públicos. Se destaca la llegada de un exalcalde como concejal 10º de Chichicastenango, que fue señalado de actos de corrupción y fue motivo de violentas manifestaciones, en donde incluso se quemaron varias casas en ese municipio. Los nuevos alcaldes aseguran que trabajarán por el pueblo. Estamos abandonados en toda la infraestructura de salud, de educación. La infraestructura nos agarra todo. Lo importante ahorita es que nos unamos. Tenemos un reto muy grande y si yo fracaso como alcalde, ellos van a fracasar como corporación, y yo creo que es el momento de apoyarnos. 2 alcaldes de la vieja guardia del FRG regresan a las municipalidades de Chichicastenango y Canillá, mientras ninguna mujer fue electa como alcaldesa en Quiché y pocas féminas integran las corporaciones municipales del departamento. Para una mujer significa una gran oportunidad, es una brecha que se está rompiendo, porque históricamente la mujer no ha tenido participación en el ámbito político y hoy pues vemos un poco más de concejalas y un reto sería tener ya alcaldesas. Para Noticiero Guatevisión reportó Héctor Cordero. En otros temas, el economista y diputado electo Jonathan Mencos fue designado por la vicepresidenta electa Karina Herrera para participar en las discusiones del proyecto de presupuesto en la Comisión de Finanzas. En la reunión de hoy no acudió ningún integrante del equipo de transición. Sin embargo, Mencos mencionó que el jueves acudirá a la instancia donde se expone que han planteado un presupuesto por 3.000 millones, más de los 124.000 millones que pidió el Ejecutivo. Vean esto, decenas de migrantes permanecen en Esquipulas, en Chiquimula, a la espera de poder transitar por el país en su camino hacia Estados Unidos. Sin embargo, haber llegado hasta ese punto fronterizo con Honduras no ha sido fácil, según testimonios de algunos extranjeros. Desde horas de la mañana, un equipo de Guatevisión y Prensa Libre permanece en la zona documentando esta realidad. Mi compañera Andrea Domínguez ha conversado con varios de ellos y Andrea, se sabe que hay quienes tienen hasta un mes de camino. ¿Eso es cierto, Andrea? Buenas noches. Muy buenas noches, Alberto. Así es, tal cual tú lo indicas. Aquí hay muchos que llevan ya más de un mes y medio, 2 meses de haber salido de sus hogares. Hay otras historias, incluso mucho más críticas, de personas que salieron desde hace 5 o 6 meses para llegar hasta este punto. Un país al que están denominando uno de los lugares que ha sido más complejo para poder continuar con su travesía hacia Estados Unidos. Esta es la capital centroamericana de la fe, Esquipulas, donde año con año miles de personas llegan hasta la Basílica del Cristo Negro de Esquipulas para venerarlo y hacen una peregrinación. E incluso en ese momento es cuando se suelen ver las calles abarrotadas
por cientos de peregrinos que vienen a venerar la imagen, pero hoy esta imagen se ha convertido en la que ustedes pueden observar. Son decenas de carpas que se encuentran en las calles alrededor de la basílica y sobre todo en las calles que están aledañas a los lugares donde ellos pueden adquirir los boletos de los buses que están buscando con ello continuar su recorrido. Pero en medio de esta situación que estos migrantes están viviendo y de la forma en la que han llegado acá, también han obtenido ayuda. La única ha sido precisamente de aquellos negocios que se encuentran alrededor de donde ellos están pasando las noches en carpas instaladas, que son básicamente el hogar para muchos de estos niños que han nacido incluso dentro de ellos y que buscan continuar este recorrido. Ustedes están como vecinos, Carolina, tratando de poder apoyar, son los únicos que están brindando comida. Vemos incluso las kilométricas colas que hay afuera de este negocio de pizzería y hamburguesas que están otorgando la comida, el único alimento que muchos de ellos tienen en el día. Efectivamente, Andrea, como vemos en este panorama, pues a esta hora de la noche, este restaurante se ha tomado a bien pues compartir un alimento a todas las personas que puedan venir acá y pues también otros vecinos que han venido en sus carros a dejar diferentes tipos de alimentación, bebidas, así de que ha sido la única ayuda que han recibido hasta el momento. Acá en Esquipulas está la Casa del Migrante de San José, tiene una capacidad para 120 personas, pero realmente el desborde e impacto de los migrantes ha sido tanto que han tenido que ampliarla a recibir entre 450 y 500 migrantes, pero realmente la realidad de la cantidad de aquellos que se encuentran tratando de continuar su recorrido hacia Estados Unidos supera estas cifras, incluso a las 10 de la mañana para nuestros televidentes y Alberto incluso nos contaban que hay un listado para poder comprar los tickets de pasaje que llegaba a alrededor de 2,000 personas que buscaban uno de estos boletos para poder llegar, pero la realidad de estos vecinos, de estos migrantes realmente y de los vecinos sigue siendo desbordante. Las familias enteras tratando de poder adquirir algo de comer. ¿Qué significa para ustedes el poder tener un plato de comida esta noche? Es una bendición, mi amor, porque tenemos frío y esa pizza debe estar caliente. Y nosotros, o sea, hay muchas personas que no han comido hasta ahora, mi amor. Y gracias al Señor, todo lo hace Dios, mi amor. Y al Señor que pone de su plata, de su bolsillo, para repartirnos un poquito a todos. ¿El único plato al día? No, mi amor, no. O sea, yo no, gracias a Dios no, pero hay muchos que sí. ¿Me entiendes? Gracias a ustedes, mamá. Esto es parte del drama que se vive acá en Esquipulas, donde las carpas se han instalado a lo largo de todas estas calles, carpas que continúan generándose y que los vecinos, ustedes me dicen, y con esta pregunta voy finalizando, ustedes me dicen que están desbordados. En su totalidad, Andrea, la verdad es de que estas personas no tienen dónde pernoctar, ellos improvisan carpas, lugares donde ellos pasan la noche. Entonces, pues necesitamos reubicarlos, necesitamos un orden en nuestra ciudad y pues apoyar a estas personas, ¿verdad? Que están solo de paso, definitivamente. Muchas gracias. Este es el panorama que se vive acá en Esquipulas, uno de los municipios más grandes, pero que hoy está siendo el albergue de migrantes. Hasta el 10 de septiembre, las autoridades del Instituto de Migración habían expulsado a cerca de 13,800 migrantes, la gran mayoría de ellos de nacionalidad venezolana, luego le seguían ecuatorianos, pero también hay un gran número de haitianos que buscan continuar llegando este recorrido hacia Estados Unidos. Muchos de ellos dicen, nosotros acá no nos queremos quedar. Este es el ambiente y el drama que se vive en este lugar.
donde más continúan llegando y también denunciando las extorsiones que viven por parte de las autoridades de la Policía Nacional Civil, que les cobran entre 20 y 25 dólares para dejarlos pasar. Con esta información y con imágenes de María José Bonilla y Walter Velázquez, retorno a los estudios centrales de Guatevisión. Desde Esquipulas, Chiquimula, reportó para Noticiero Guatevisión Andrea Domínguez. Muchísimas gracias, Andrea, por este reporte y por este enlace en vivo. A propósito de la denuncia que recabó Andrea en Esquipulas, en Chiquimula, los migrantes venezolanos que atraviesan Guatemala han denunciado sobrecostos en los pasajes y extorsiones por parte de la Policía Nacional Civil. ¿Cuál ha sido la respuesta de las autoridades? Fátima Herrera tiene la información. Pero uno como inmigrante, pues sí, uno recibe muchas humillaciones, nos tratan mal, a veces nos miran feo, no se nos acerca, uno quiere buscar una ayuda para sacar un huésped o algo, y las personas de verdad nos emigran mucho por cómo andamos vestidos. Esa es la voz de Melissa Rosana, una migrante venezolana de 23 años, madre de 2 niños. Junto a su esposo han decidido salir de Colombia debido a que la situación económica les ha sobrepasado, según Melissa, a partir de la administración de Gustavo Petro. Pues el presidente sí aumentó demasiado la comida, los impuestos, los servicios aumentaron exageradamente, empezaron a subir los arriendos, los servicios, la comida, los pasajes. La situación hizo que fuera necesario tener por lo menos 2 empleos para sostener la economía familiar. Para Melissa, regresar a su país no es opción, por lo que el llamado sueño americano se convierte en una necesidad que los llevaría a enfrentar diferentes peligros. Pues nos han querido robar, violaciones, en la selva pues peligro de un animal, pues escuchábamos animales, escuchábamos cosas feas, muertos. El río crecía, nos podíamos ahogar. La corrupción también es un mal que interrumpe su paso. En su recorrido por Guatemala, los desafíos son los sobrecostos de los pasajes y la extorsión que cobra la policía. A cada uno le piden la cédula. Y debajo de la cédula no tienen que entregarle 30 quetzales, que se llaman los billetes de aquí. Si nos pagamos, nos bajan del bus, nos montan en la patrulla y nos van a llegar hasta la frontera de Agua Caliente otra vez. Entonces otra vez volver a pagar otra vez para volver a montar. Ante las denuncias de los migrantes, esta fue la respuesta de un diputado que ve el tema en el legislativo. En el Congreso de la República tenemos citado al gobernador, como le decía anteriormente, de Chiquimula y a las autoridades de policía para que nos expliquen qué es lo que está pasando. No vamos a permitir que se siga dando este tipo de situaciones porque vamos a deducir responsabilidades. Los migrantes llevan meses pasando por nuestro país y ¿por qué hasta ahora se está llamando a las organizaciones y entidades correspondientes para dignificar a los migrantes? Nosotros asumimos este año la Comisión de Migrantes y nos hemos dedicado a atender a nuestros migrantes, pero en el momento en que nos hicieron el llamado, el tiempo no nos alcanza para atender la problemática de nuestros migrantes. Los migrantes venezolanos piden a las autoridades que sus derechos sean respetados y que puedan ser tratados con dignidad en medio del éxodo que viven con sus familias. Con imágenes de Carlos Hernández, para Noticiero Guatevisión, Fátima Herrera. Ahora llegó el momento de conocer las condiciones del clima para mañana, así que preste mucha atención. El ocaso del Itzá, los últimos hablantes en Guatemala luchan por preservar su lengua ancestral. Ya volvemos con nuestro reportaje especial de este lunes. ¿Sabían que solo quedan 37 personas que hablan el Itzá en Guatemala? Los idiomas mayas cada vez se transmiten menos de generación en generación. Hace unos días viajamos a Petén para conocer a los últimos hablantes de esta lengua maya y entender qué hace
o deja de hacer el Estado para preservar la diversidad lingüística? Todos los detalles los presenta nuestro compañero Carlos Kessler en este reportaje especial. Incaba es Irma Elena Chayash, tengo 75. Irma Elena vive en San José, un pequeño y tranquilo municipio en Petén, a 500 kilómetros de la ciudad de Guatemala. Su comunidad está a orillas del lago Petén Itzá, que lleva ese nombre en honor al idioma que alguna vez predominó aquí. Me doy cuenta ahora que mis hijas lo quieren y lo necesitan. Yo no enseñé a ellos a hablar el idioma. Irma es una de las últimas 37 personas en Guatemala que hablan el Itzá, según los cálculos de la Academia de Lenguas Mayas. De casi 1000 en 2002, de acuerdo con el censo de esa época, quedan solo 37. Otros 3 de esos abuelos Itzá son Berta, Petrona y Ángel. En las escuelas también lo prohibieron, en el tiempo de General Ubico lo prohibieron. Nada, y el que hablaba maya lo castigaban. La maestra, como antes había mucha madera, ¿no? Y madera fuerte, dice que le ponía de castigo unos trozos, lo ponían abajo de las mesas, lo hincaban en arena o en maíz para que ellos dejaran de hablar el idioma. Quisieron quitarlo, todos los alcaldes, todo eso, quisieron, pero no se pudo. No se pudo por ley hace casi 100 años, pero hoy varios de los idiomas mayas sí están cada vez más cerca de la extinción. El Itzá no es el único. En Guatemala se hablan 24 idiomas indígenas, 22 mayas, el Xinca y el Garífuna. No existen estudios anuales que midan la cantidad exacta de hablantes y los riesgos que enfrentan. Lo más cercano que tenemos son los censos que se levantan cada cierto tiempo. El de 2018 evidencia que el 30% de los guatemaltecos aprendió a hablar en un idioma de origen mayense. Esa cifra decrece todos los días. Un estudio de 2022 del Banco Interamericano de Desarrollo concluye que la enseñanza de las lenguas originarias en los hogares guatemaltecos disminuyó entre 2002 y 2018, los años en los que justo se levantaron censos nacionales. Y ahí es cuando las nuevas generaciones no aprenden la lengua materna, los idiomas comienzan a morir, porque no hay quien reemplace. La vulnerabilidad de cada lengua en el territorio nacional no es la misma. Según el informe del banco, hay idiomas como el quechí que están más protegidos. Otros, como el mam y el quiché, corren un riesgo intermedio. El cachiquel, por ejemplo, afronta peligro más alto. La Academia de Lenguas Mayas coloca al Itzá en este grupo desprotegido. Si los hablantes tienen que hablar español para poder ejercer su ciudadanía completa, para poder recibir los servicios del Estado, obviamente hablan español y dejan su lengua de lado. Eso no debería ocurrir en Guatemala, que tiene la mayor proporción de población indígena en toda América Latina. El Estado, en teoría, les defiende. En 2003, el Congreso aprobó la Ley de Idiomas Nacionales, que manda a las instituciones públicas a ofrecer sus servicios en lenguas originarias, entre otras cosas. Bueno, pero si hay una ley, ¿por qué no se cumple? ¿Por qué en lugares como aquí, San José, a orillas del lago Petén Itzá, predomina de forma marcada el español? Oficializar una lengua no implica solamente que se empiece a utilizar en entornos gubernamentales para dar servicios, por ejemplo, que se enseñe en los colegios. Implica también una transformación del mismo Estado, que esté dispuesto no solamente a atender, sino a poner en el centro a los ciudadanos indígenas. Una de las entidades estatales encargadas de preservar la diversidad lingüística es la Academia de Lenguas Mayas, la que mencionamos al inicio. Desde 1990 hace diccionarios, traducciones y vocabularios, entre otras labores.
Para la academia, los idiomas originarios retroceden en nuestro país a causa del freno que pone el resto del aparato público. En abril de 2023, pidió a cada uno de los 14 ministerios que le informara cómo ha cumplido la Ley de Idiomas Nacionales a 20 años de su aprobación. Estas son algunas de las respuestas. El Ministerio de Salud, por ejemplo, presumió que entregó botones y calcomanías a su personal para promover a los pueblos indígenas. El de Economía dijo que hizo un trifoliar sobre el pueblo Xinca, aunque admitió que no lo había divulgado para ese entonces. La cartera de Agricultura, por su parte, le contó que publicó comunicados oficiales sobre los días relacionados con los pueblos originarios. Avances básicos, que los valoramos mucho porque así es, siempre se empieza con algo. Sin embargo, creemos que a 20 años debimos avanzar más. La poca respuesta estatal, sin embargo, también pesa dentro de las propias oficinas de la Academia de Lenguas Mayas. La Ley de Idiomas Nacionales, de la que hemos platicado, espera una reforma que, de acuerdo con expertos, deberían liderar los académicos. Yo creo que la ley no se cumple y además es insuficiente. Es insuficiente en el sentido de que no se especifica cómo tienen que implementarse los cambios y cuáles son las sanciones que aquellas instituciones que no los implementen pueden tener. Entonces todo queda simplemente en buenas intenciones, pero no se dice cómo, no se dice de qué forma. La academia sostiene que es difícil emprender cualquier tipo de proyecto cuando no dispone de dinero. Su presupuesto casi no ha variado en la última década. Para que se hagan una idea, representa menos del 1% del que se propone para 2024 a nivel nacional. Entonces lo que hacemos es muchas veces priorizar el funcionamiento mismo de la entidad, porque si no, no funcionaríamos. Y todo queda únicamente en la buena voluntad de los individuos, que la hay, y por eso es que las diferentes comunidades lingüísticas han conseguido hacer bastante. Son esfuerzos que siempre se consiguen hacer a nivel local. Nosotros automáticamente como que prestamos a nuestros estudiantes, igual en la escuela, para que así ellos vengan a enseñarles el idioma Maya Itzá a nuestros estudiantes. Esta es una de las 3 escuelas primarias de San José en donde maestras contratadas por la Academia de Lenguas Mayas decidieron impartir el Itzá ante el vacío que dejó el Ministerio de Educación. Solo 4 de cada 10 centros educativos funcionan bajo el programa bilingüe maya en el país. Pues nosotros empezamos aquí desde cero. En las familias no se habla idioma maya itzá, entonces ellos aquí desde el primer día empezamos con el saludo, buenos días. La Academia de Lenguas Mayas lanzó la iniciativa en 2022 y logró la incorporación de unos 100 estudiantes menores. Estos aprendices escuchan a docentes que también absorbieron el idioma en cursos de la academia. Muchos de ellos todavía no sabían leer, entonces lo que tratamos de desarrollar es las habilidades orales, que ellos puedan escuchar y pronunciar. A unos 5 minutos de esta primaria, otro centro de formación promueve de una forma similar el Itzá. Este curso, abierto para personas de todas las edades, se enfoca en fomentar diálogos cotidianos entre los alumnos. La academia lo abrió en 2022 y espera graduar a los primeros 15 inscritos a finales de 2023. Solo funciona en el momento de clase, porque al salir de clase, todo lo demás, todo el entorno que tenemos es español. Mucha gente todavía no cae en eso, ¿verdad? Y sigue pensando que el que se habla en las lenguas indígenas es un problema, que sería todo más fácil si todos habláramos español, si aquí no hubiera diferencias. Lo que nosotros esperamos contar con este grupo es que ellos, con su propia voluntad de aprender, también lo pongan a practicar. No solo es el hecho de pensar, de enseñar Itzá, sino que es el contexto en sí el que tiene que motivar el uso del idioma. Que podamos hablar en la calle, que podamos hablar en el mercado, que en la tienda se venda, todo en el idioma. Todo en el idioma. Ese es el sueño de los últimos hablantes Itzá. Es nuestra identidad, es nuestra cultura y es parte de la vida de nuestros abuelos. Entonces, ¿por qué dejarlo? Esto es
una herencia que nos dejaron los abuelos, porque antes los abuelos, ningún abuelo, ninguna abuela podía hablar así como nosotros estamos hablando hoy en este tiempo. Cuando nos relacionamos con alguien que habla otro idioma, al acercarnos, complementa nuestra visión de la realidad y nos hace más humanos. Uno tiene acceso a un mundo cultural distinto y no puede entender al otro en su propia lengua. Guatemala necesita toda la clase, todos los idiomas, si es posible. Es como un padre necesita que el hijo aprenda esto, el otro, para que todo tenga valor y que todo sea cultivado y que exista en el lugar. Cuando a los 97 años estoy Mariela, nunca lo olvidé. Definitivamente una herencia cultural que no se puede dejar perder y en la que hay que invertir más para poder mantener esa diversidad lingüística de la que tanto se sueña y se vive acá en Guatemala. Nosotros nos vamos a una pausa, ya regresamos con más información. Llegó el momento de hablar de dinero, así que vamos a darle la bienvenida a nuestra compañera Paula Osaeta. Paula, buenas noches. Alberto, buenas noches. Qué gusto saludarte e iniciar la semana contigo. Tengo información importante que sé que les va a interesar. En su edición 2023, el Estudio Económico de América Latina y el Caribe indica que las economías de la región mantendrán este año y el próximo bajos niveles de crecimiento, afectadas por un panorama económico mundial negativo y regional muy complejo. Según el informe, para el 2023 se espera un crecimiento del PIB promedio regional de 1.7%, en tanto que para el 2024 se proyecta un leve descenso en la tasa de crecimiento que llevaría al Producto Interno Bruto regional a aumentar a 1.5%. La deuda pública de los países de la región, si bien ha bajado, permanece en niveles elevados respecto al PIB, lo que junto al aumento de las tasas de interés externas e internas y a una caída esperada de los ingresos tributarios producto del menor crecimiento, lleva a un limitado espacio fiscal para el conjunto de la región. Además, se anticipa un menor dinamismo en la creación de empleo y crecientes demandas sociales. Y en otros temas quiero contarle que el TLC entre Guatemala y Corea del Sur incluirá unos 18.350 productos, pero más de 300 quedaron excluidos. Según el embajador de Corea en Guatemala, la meta es firmarlo a finales de este año. La semana pasada se llevó a cabo la firma del acuerdo de adhesión de Guatemala al Tratado de Libre Comercio entre Corea del Sur y Centroamérica, por lo que se prevé pronto firmar el protocolo de adhesión. Cuando esto suceda, el 80% de los productos negociados entrarán con arancel 0% al país asiático. Esto equivale a 9.791 productos, mientras que el otro 20% se irá desgravando en diferentes etapas que van desde 3 hasta 19 años, y en total de productos son 11.673. En tanto, el 56.2% de lo que se importará entrará con arancel 0% a Guatemala y el resto, 43.8%, también ingresará con un proceso de desgravación de 3 a 19 años. En este caso, el total de productos son 6.677. Por aparte, hay más de 300 bienes excluidos, algunos por Guatemala y otros por Corea del Sur. Entre los productos que se podrán exportar con arancel 0 están las grasas de cerdo, flores y arbustos, hortalizas, frutas, café, especies, cardamomo, cereales, semillas, aceite de palma, aceite de coco de palma, azúcar cruda, cacao y sus manufacturas, entre otros. De lo que se negoció que se importará con arancel 0% están las flores, hortalizas, harina de mostaza, bebidas de aloe vera, salvados de trigo, hormigón, desechos farmacéuticos, juegos pirotécnicos, productos fotográficos, compuestos de plomo, entre otros. El TLC entre el resto del Istmo y el país asiático entró en vigencia entre los años 2019 y 2021, pero Guatemala quedó fuera y no fue sino hasta el 4 de septiembre pasado cuando se firmó la finalización de las negociaciones y el acuerdo de su adhesión. El Ministerio de Economía informó que los países centroamericanos ya dieron su anuencia para esta etapa de cierre de la negociación, por lo que el país tiene el paso libre para continuar con el proceso y se considera solventada la fase de objeciones a que tienen derecho los países. Para las siguientes etapas se debe tener la anuencia de los
los países centroamericanos. El proceso que sigue Guatemala es una adhesión al TLC que ya está vigente para el resto de los participantes. Después de eso se debe firmar el protocolo, y es que los dos países esperan que se logre hacer antes de que termine el año. Posteriormente se requiere la aprobación por el Congreso de Guatemala y por los congresos del resto de países de Centroamérica y de Corea del Sur. Durante la búsqueda de empleo es común encontrar ofertas de trabajo en las que algo no cuadra o no le convence al del todo. En esas ocasiones es conveniente hacerle caso a su instinto y dejarla pasar. Uno de los factores que debe tomar en cuenta es el paquete de trabajo, es decir, los días de trabajo, los beneficios, el salario, los días de vacaciones y más. Si no es competitivo, sobre todo se ha visto que empresas similares ofrecen paquetes mucho más atractivos, puede que no sea una buena opción de trabajo. Si no hay oportunidades visibles de crecimiento, tampoco acepte. Procure buscar una empresa que le ofrezca progresar y aprender nuevas habilidades. Si sus valores no coinciden con los suyos, nunca estará realmente feliz, comprometido o satisfecho en el puesto, así que piénselo 2 veces. Otro factor a tomar en cuenta es si el empleador parece indeciso, es vago o cauteloso a propósito. Si esto pasa, debería preocuparse un poco. Cuando son indecisos o reacios a compartir información, es probable que sea porque tienen algo que ocultar. Quizás sea mejor decir que no. Espero que estos consejos le sirvan y que pueda obtener el empleo que tanto desea. Nos vemos mañana con más en Hablemos de Dinero. Buenas noches. Mientras tanto, Estados Unidos y Vietnam entraron en una nueva etapa de relaciones. Los dos países tienen el interés común de fortalecer la cadena de suministro para la fabricación de semiconductores y una preocupación conjunta por el avance de China en aguas del Indo-Pacífico, incluyendo áreas que Vietnam reclama como suyas. Biden dejó constancia de que su país es una nación del Pacífico y que no se va a ir a ninguna parte. Tras 28 años de relaciones diplomáticas, Estados Unidos y Vietnam dieron un paso más para fortalecer la relación y firmaron una asociación estratégica integral, considerada por Vietnam como el vínculo más profundo con otro país. Una asociación estratégica y comprensiva por la paz, la cooperación y el desarrollo sostenible. Estados Unidos considera a Vietnam como un socio estratégico para diversificar su manufactura altamente concentrada en China, particularmente alrededor de la construcción de una cadena de suministro para los semiconductores más resiliente. Garantizar la confiabilidad en la producción de semiconductores es un asunto de alto valor estratégico para Estados Unidos. Aunque en las declaraciones oficiales no se mencionó a China, el presidente Biden le dedicó gran parte de su rueda de prensa. Una de las cosas que están pasando ahora es que China está comenzando a cambiar algunas de las reglas de juego en términos de comercio y otros asuntos. Durante los últimos meses, Biden viene reforzando alianzas en el vecindario de China tras las maniobras de Beijing para expandir sus límites marítimos en el Indo-Pacífico. Todos los esfuerzos en los que hemos avanzado desde el día 1 de mi administración son para demostrarle a nuestros socios del Indo-Pacífico que Estados Unidos es una nación del Pacífico y no nos vamos a ir a ninguna parte. Ante el fortalecimiento de las alianzas de Estados Unidos en Asia, China le ha dicho a Estados Unidos que abandone su mentalidad de Guerra Fría, a lo que Biden respondió. No se trata de aislar a China, se trata de garantizar que se respeten las reglas del tránsito, el espacio aéreo y el espacio oceánico, así como las reglas internacionales de tránsito. Al igual que Vietnam, India también enfrenta una disputa limítrofe con China, con la complejidad de que Beijing es el principal socio comercial de Vietnam y el segundo más importante de India, una vulnerabilidad adicional que los ha llevado a estrechar lazos con Estados Unidos. Desde Nueva Delhi, India, Jaime Moreno, Voz de América. Y así llegamos al final de la emisión estelar de Noticiero Guatevisión. Muchísimas gracias por acompañarnos. Recuerden sintonizar mañana Guatevisión porque estaremos en vivo desde Quetzaltenango. Un abrazo para todos. Buenas noches.